Cordial saludo, mi nombre es Lady Natalia Salazar Gómez, soy estudiante de tercer semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Por medio del presente espacio, pretendo ahondar un poco sobre lo que es la evolución filogenética del cerebro humano y posteriormente analizar un poco lo que son los procesos cognitivos, cómo ha evolucionado el cerebro hasta el hombre poder obtener lo que fueron los procesos cognitivos tanto básicos como superiores. Después de miles de años, finalmente llega el Homo sapiens, el cual llegó con un cerebro totalmente evolucionado. El cerebro era 4 veces más grande del tamaño normal, pesaba 3 veces más de lo que pesaba el cerebro del Homo erectus. Y obviamente este vino con unas características muchísimo más evolucionadas y mucho más especiales. Ya allí los hombres tenían la capacidad de crear herramientas para la caza, de cazar sus propios alimentos, ya tenían la capacidad de pensar de cómo pertenecer a una tribu que les ayudara, les permitiera a ellos sobrevivir en el medio en que se desenvolvían. La mente humana es un largo proceso evolutivo que fue avanzando con el pasar del tiempo. Podemos analizar 3 perspectivas diferentes, que es la perspectiva filogenética, la ontogenética y la sociogenética. Es allí donde encontramos lo que es filogénesis, que es la parte de la evolución como tal, como nosotros vivimos esa evolución. Nace de la fecundación y la evolución que tienen las personas hasta el día que fallece. Posteriormente, tenemos lo que es la sociogénesis, que es la capacidad que tiene el individuo de evolucionar y transmitir la cultura. Es listo, nosotros nacemos con una cultura determinada, pero como al pasar el tiempo yo me voy acomodando, me voy acostumbrando a una serie de culturas de acuerdo al momento y al lugar en el que me desenvuelvo. Por ejemplo, yo nací de Manizales con una cultura muy diferente, pero hace 10 años vivo acá en el Valle y acá pues me he sentido como obligada a adoptar la cultura de los bayunos, que es algo totalmente diferente a la nuestra. Posterior a ello, eh, pasamos a lo que es procesos cognitivos superiores, el cual es desde los 7 años en adelante y ya allí obtenemos información más específica como lo que es la resolución de los conflictos, la memoria, el lenguaje y el aprendizaje. Por aprendizaje entendemos que es el proceso por medio del cual el ser humano adquiere conocimientos, habilidades, destrezas, es la manera en que él obtiene información para llevarla a su práctica. La forma más elemental del aprendizaje es la habituación, es la manera de yo cómo, estando en un lugar determinado, me habitúo, cómo empiezo a adquirir costumbres de acuerdo al entorno que me rodea. O sea, la llamamos que es la manera primitiva del aprendizaje. El aprendizaje se divide en 2 tipos de aprendizaje. Está lo que es el aprendizaje explícito y lo que es el aprendizaje implícito. El aprendizaje explícito es cuando yo busco la manera y busco los medios para obtener algún tipo de información. Por ejemplo, cuando yo quiero obtener más información con respecto a algún tema, pues lo que hago es buscar en un libro y documentarme y entender de qué se trata el tema específico que estoy buscando, que es diferente a lo que tiene que ver con el aprendizaje implícito, que es un aprendizaje que nosotros obtenemos sin darnos cuenta, de manera inconsciente, de manera espontánea. Por ejemplo, cuando nosotros sonreímos al encontrarnos con nuestros padres, es algo que nace, es algo que nadie nos enseña cómo hacerlo, simplemente es algo que se genera de manera natural. Entonces llega el momento donde nosotros necesitamos mirar el conocimiento y el aprendizaje nuevo que tenemos, cómo lo puedo yo implementar en mi vida diaria.
Entonces allí donde damos a conocer dos temas muy importantes, que es tanto la capacidad como la competencia. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es todo lo que cualquier ser humano puede adquirir. Yo puedo obtener muchísimas capacidades en muchos temas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estudio en una universidad y estoy estudiando psicología, yo adquiero muchas capacidades, ¿cierto? Pero entonces es donde viene la competencia, que es de qué manera yo utilizo mis capacidades para lograr mis objetivos, si lo estoy haciendo de manera idónea, lo estoy haciendo de manera profesional. Esa es la manera de yo poder demostrar que por medio de mis capacidades yo puedo ser una persona competente. Finalmente, encontramos que existen diferentes trastornos del aprendizaje o problemas de aprendizaje, entre los cuales tenemos la dislexia, que es la dificultad que tiene una persona para escribir, para leer, porque todo lo que ve, su cerebro lo que hace es que cambia el orden de las palabras. Entonces, como lo vemos acá en el ejemplo, eh, escribe trocado, las palabras se confunden. Eso es lo que es el trastorno de la dislexia. También existe un trastorno que se llama disgrafía y tiene como principal característica la dificultad para las personas aprender a escribir, porque se comen los espacios, porque no utilizan una letra clara, una letra adecuada, y esto hace que las personas que van a leer sus escritos pues no entienden nada de lo que estas personas escriben o la idea que quieren transmitir. Adicional a ello existe otro trastorno de aprendizaje que es la discalculia, que son personas que así sean conceptos muy básicos de matemáticas, no los entienden, no los comprenden. Al momento de usted preguntar cuánto es 2 más 2, pues la persona no sabe la respuesta porque no tiene la capacidad mental de poder hacer esas operaciones matemáticas por muy simple que sean. Ese es un trastorno también del aprendizaje. Otro trastorno del aprendizaje es la capacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. ¿Qué tanto puedo yo retener y guardar allá en mi memoria lo que las personas me dicen, lo que yo escucho? Cuando la profesora da la lección y yo pasando el tiempo, pues yo ya ni recuerdo qué fue lo que la profesora estaba diciendo. Entonces ese también es otro tipo de trastorno de aprendizaje cuando no recordamos lo que las personas nos han dicho. Finalmente, tenemos un trastorno de aprendizaje que es muy común en los niños, que se llama déficit de trastorno de atención de hiperactividad. Es un trastorno que es de carácter neurobiológico y se caracteriza por la dificultad que tiene una persona para mantener concentrada, para guardar concentración, para prestar atención a lo que está haciendo. Son personas que no se concentran en lo que hacen y están todo el tiempo como que no pueden estar en un lugar quieto un segundo, sino que se la pasan como su palabra lo indica, con hiperactividad, movimiento constante. Son personas que son demasiado ansiosas, no se pueden estar solas en un solo sitio. Ese es el déficit de hiperactividad. Esto ha sido todo, pues espero que a modo general hayan obtenido una idea de lo que es la evolución filogenética del cerebro humano y de cómo nosotros nacemos y partimos de la nada, de tener prácticamente conocimientos nulos sobre supervivencia, sobre cultura, y terminamos siendo pues lo que somos ahora, que el hombre prácticamente ha desarrollado muchísimas herramientas de aprendizaje, muchísimas herramientas para sobrevivir en una cultura. Es todo por hoy. Agradezco